Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta sexta sesión del taller Inventa tu lengua, en la cual vamos a hablar hoy sobre el sistema de escritura. En las sesiones anteriores hemos visto cómo se comporta, qué es un conlang, qué características tiene que tener tu sociedad imaginaria. El número 2, cuáles son los sonidos que existen en las lenguas naturales. Y después estuvimos viendo cómo esos sonidos los puedes agrupar para formar sílabas, y las sílabas van a ser el paso previo para crear palabras. Entonces, este taller no estaría completo si esos sonidos no los vamos a identificar por medio de sistemas de escritura. Entonces, en la clase de hoy, o en el día de hoy, lo que vamos a ver es cómo crear un sistema de escritura original, o cómo le tienes que hacer para que tu sistema de escritura de la lengua que tú vas a crear esté completa, ¿no? Entonces, o puedas crear algo de una manera muy dinámica. Entonces, si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, por favor déjalo en los comentarios. Vamos a empezar con las escrituras alfabéticas, que es cómo nos manejamos con el español, o el francés, o el inglés, o el alemán, o cualquier lengua que ustedes están pensando que sea hablada en el continente americano o en Europa, porque las lenguas asiáticas presentan otro tipo de características con relación a su escritura. Las escrituras o las lenguas que manejan un alfabeto, por así decirlo, las escrituras alfabéticas son escrituras fonémicas. Es decir, a cada letra le va a corresponder un fonema y a cada fonema le va a corresponder una letra. Ejemplo de ello lo tenemos con el griego, con la escritura latina o con el alfabeto cirílico que utilizan idiomas como el ruso, el serbio, el croata, el búlgaro. Básicamente la mayoría de las lenguas eslavas se basan en ese tipo de alfabeto. Y pueden ser alfabetos muy prácticos porque cada sonido que tiene la lengua va a estar representado por un símbolo que se convierte en una letra. Hay excepciones, como en el caso del inglés o el francés, en el cual tienen diferentes vocales, por ejemplo, o sonidos, y los están representando con 2 o 3 letras, por así decirlo. ¿Cuál fue el primer alfabeto que tiene estas características? Pues es el griego. El griego es el primer alfabeto fonémico, y a pesar de que muchos piensan que era muy utilizado y era algo muy extendido, lo que se tiene es que los griegos preferían la tradición oral. Ese tipo de alfabetos no era tan difundido. Y lo que pasó fue un cambio con el alfabeto romano. Cuando el alfabeto se empezó a difundir en el Imperio Romano, empezó a adoptarse en las diferentes regiones. Entonces, al adoptarse en las diferentes regiones, lo que pasó es que con hablas distintas o con hablas particulares, como por ejemplo en la región de Hispania o en la región de Bretaña, lo que sucedió es que el alfabeto logró unificar la comunicación entre las diferentes provincias del imperio. Entonces, así es que ese alfabeto se empezó a normalizar. Tanto se normalizó en esta región tan amplia que lo que sucedió fue que al momento de la caída del Imperio Romano, las lenguas durante la Edad Media empezaron a utilizar este sistema para escribir o para adoptar pues como sistema de escritura para escribir libros. La imprenta empezó a surgir con ese tipo de alfabetos. Entonces muchas de las lenguas en Europa empezaron a utilizar esos símbolos para poderse comunicar de manera escrita. Y es así que los caracteres latinos empezaron a surgir, se empezaron a popularizar, pero no quedaron del todo estáticos. En algunas lenguas, como por ejemplo las lenguas escandinavas, el noruego, el sueco, el danés, empezaron a agregar nuevos elementos. En el caso de lenguas como el alemán, también empezó a adquirir nuevos elementos, y así sucesivamente, respondiendo a las características fonológicas de cada una de las lenguas. Ahora, hay que ver en qué tipo de lengua estás pensando, más bien, o lejos de una lengua, en qué tipo de sociedad estás pensando, para ver qué características va a tener el alfabeto que tú vas a crear. Si estás pensando en un imperio, en que tu lengua se hable por todo un imperio, en que tu lengua sea una lengua bastante extensa en diferentes regiones, entonces lo que te conviene es la normalización de un sistema de escritura
aunado a las diferentes características de los sonidos que tú crees o que se vayan generando particularmente. Pero si estás pensando en una ciudad pequeña, como la mía, por ejemplo, la que yo me estoy imaginando, de no más de 300 hablantes, lo que puedes crear es un sistema o un alfabeto que responda a los sonidos de la lengua que tú vas a crear. Y para esto, pues podemos seguir diferentes reglas. Número 1, si tú vas a agarrar el español como una lengua base o vas a agarrar el español o el sistema de escritura que utilizamos con el español, lo que te recomiendo es que elimines las letras reiterativas y las ambigüedades que tiene al menos la escritura que actualmente utilizamos. Es decir, las grafías en español como la Q, la V, la W, la Z, bueno, al menos en el español de Chihuahua o en la mayoría de los dialectos del español de México, de las variedades regionales del español de México, no utilizamos esas letras, por así decirlos, al hablar. Entonces, esos se pueden unir o pueden tener su equivalencia con otras letras que ya tenemos y que son muy productivas. También hay que ver si la C, la G, la Y van a tener una identidad propia o se pueden unir otros sonidos. Y algo que también sucede es analizar el uso de la X, que la X básicamente representa dos de los sonidos en español, la K y la S. Entonces, en algunas variedades del español, incluso se ha reducido un solo sonido, como cuando dicen algunas personas la palabra extraño. Ahí solamente tienes un sonido fricativo, ¿no? La S, extraño. No tienes los dos sonidos, extraño, KS, ¿no? Entonces, si hacemos eso, bueno, y la H es otro tipo de sonidos que hay que conservarla solamente si la fusionamos con la C para el sonido africano, ¿no? Como el de Chihuahua. En ese caso tendríamos este tipo de resultados. Quesos se escribiría así: invento, huevo, zapato, y eso te simplificaría mucho el uso del alfabeto y obviamente las normas ortográficas. Pero eso solo pasaría si tú usaras o si tú tuvieras como base los sonidos del español, que ya estuvimos viendo en sesiones anteriores que no es lo más recomendable, que lo recomendable sería que tú agarraras uno de los sonidos originales o sonidos particulares para crear tu propia lengua. Entonces, lo que también tienes que ver es si vas a crear o si vas a hacer uso de dígrafos, es decir, como la ch, ch, la doble L, la doble R, la doble N, la Q y la U, la G y la U. Entonces, para crear o para entender para escribir las palabras. Entonces, eso es lo que también tienes que ver. Lo recomendable sería que no utilizaras los diágrafos, pero si no te queda de otra, o si tú estás quieres copiar la escritura del español, pues lo recomendable sería que hicieras un análisis de qué tipo de diágrafos sí puedes utilizar y cuáles no. O, por ejemplo, para crear las letras aspiradas, como las tiene el inglés, que en palabras como teacher, como talk, sobre todo oclusivas a inicio de palabra, puedes utilizar la P, la T y la K acompañada de una aspirada, que sería la H. En este caso la podrías complementar como la H. Y otro tipo de cuestiones es de que puedes hacer uso de diacríticos. Yo preferiría utilizar más diacríticos que dígrafos, porque al final de cuentas, desde mi perspectiva, le dan más, las letras las hacen ver más estilizadas desde mi perspectiva, pero eso ya es una perspectiva totalmente personal. O incluso puedes hacer el uso de nuevas letras, por así decirlo, como lo creó el alemán para la doble S, en palabras como S, tienen la S picante, o el noruego, ¿no? Entonces, para la TH. Entonces, en el caso de que quieras incorporar nuevas tipografías o no quieras utilizar las letras latinas, te recomiendo en el Word irte a la pestaña de insertar y después en símbolos, y ahí vas a ver una cantidad de símbolos que puedes utilizar para crear tu nuevo alfabeto. O puedes utilizar la plataforma FontForge, se los escribo.
en el cual tú puedes crear nuevos diseños, ¿no? Puedes crear letras propias, por así decirlo. Y a partir de eso ya popularizar tu alfabeto en la computadora, ¿no? Puedes ya escribir en la computadora y no solamente a mano. Entonces, una cosa que tienen que ver es que la escritura no solamente son letras, sino va acompañada de acentos, y en esto la recomendación es que seas lo más sencillo, que utilices las reglas más sencillas posibles. No compliques el modo de acentuación de tus palabras, o no compliques el modo de acentuación de la lengua que tú vayas a crear. Y pues con relación a los signos de interrogación, a las comas, a los signos de puntuación, todo eso, pues seguir las reglas universales. En ese sentido, pues no afectaría del todo, ¿no? Hay algunas lenguas, como por ejemplo el tibetano, que el punto, en lugar de un punto, es una línea. O incluso hay lenguas que no utilizan los acentos, ¿no? O también puedes utilizar, si quieres crear una lengua tonal, pues ver algunas de las cuestiones como las lenguas tonales satisfacen algunos de sus recursos, ¿no? El chino es por medio de diacríticos, mientras que el chatino, por ejemplo, es por medio de letras mayúsculas, o el mixteco incluso puede ser por medio de números. Entonces ahí es donde tú puedes decidir cómo vas a representar alguno de los tonos. Bueno, esto es con relación a si utilizan el alfabeto latino como base para crear su escritura. Pero si quieren utilizar ideogramas, ahí la cuestión es un poquito más divertida, por así decirlo. No tanto compleja, pero un poquito más divertida. Entonces, entre las escrituras más antiguas podemos citar al sumerio, ¿no? Que es una base cuneiforme para la escritura. Entonces, aquí van a utilizar unos símbolos para transmitir información. La gran diferencia es que entre la utilización de esto es que podemos crear o podemos tener una protoescritura y podemos tener una escritura como tal. ¿Cuál es la diferencia? En una protoescritura tú vas a tener símbolos que van a representar cierto tipo de elementos, es decir, puedes tener un símbolo para serpiente y puedes tener un símbolo que signifique peligro, y la idea que puedes dar es peligro, serpientes. Pero con una escritura como tal, lo que puedes poner es cuidado, no pase por aquí porque hay serpientes. Entonces la idea es muchísimo más completa si tú tienes un sistema de escritura y no tantos símbolos, ¿no? Como que al final de cuentas los símbolos fueron el primer sistema de comunicación de los seres humanos, ¿no? Y eso lo podemos ver con arte rupestre, lo podemos ver con algunos de los elementos arqueológicos que aparecen en algunos registros arqueológicos, ¿no? Bueno, entonces con la protoescritura lo que tenemos es de que la idea va a ser sencilla e inmediata, y los lugares que empezaron a desarrollar escritura de manera más formal, podemos citar a 3: China, Mesopotamia y Mesoamérica, en el sur de México. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este tipo de sociedades, lo que empezó a suceder es que al principio se utilizaban logogramas, es decir, símbolos que representaban ciertas palabras. Entonces teníamos un símbolo para una nube, un símbolo para un perro, un símbolo para un niño, un símbolo para un árbol, y así sucesivamente. Pero esto no podía representar cuestiones más abstractas, como por ejemplo libertad, hambre, bailar. Ese tipo de elementos, ese tipo de palabras o ese tipo de conceptos era más difícil representarlos en este tipo de sistemas. Un ejemplo de escritura logográfica lo tenemos aquí, ¿no? que es el ejemplo que nos da Miguel Jaén Martín en el capítulo de la escritura. Lo que sucede es de que podemos tener este símbolo que significa hombre, y este símbolo que puede ser sol, o incluso puede dar la idea de levantarse. Entonces, si combinamos estos dos elementos o esos dos símbolos, podemos decir el hombre se levanta, o podemos tener esa idea. La otra opción es de que tenemos esto, que puede ser boca, y puede representar la acción de ingerir algo, ya sea sólido como la idea de comer, o líquido como la idea de beber. Y podemos tener esta representación que puede significar agua. Entonces, si ya unimos todos este sistema logográfico, lo que tenemos, o la idea que nos puede dar, es el hombre se levanta y bebe, o el hombre se levanta y toma agua.
Entonces, eso es lo que sucede con el sistema logográfico. Pero esto también va a presentar limitaciones. Es decir, para nuevas palabras o para las nuevas palabras que estén entrando, como sobre todo las palabras tecnológicas o nuevos inventos o nuevos elementos que utilicemos en nuestra vida cotidiana, ese tipo de alfabetos pues no resulta del todo prácticos, ¿no? Entonces, lo que pasó en un segundo momento es que eso se fue transformando a sílabas, en donde, por ejemplo, tenemos una palabra que en una lengua X, que podemos decir ave, pues se puede decir va. Entonces tenemos la representación para ave. Y agua se puede decir li. Entonces, si de repente entra un nuevo objeto, por ejemplo el celular, y el celular le podemos decir en nuestra lengua creada bali, entonces al momento de la escritura vamos a utilizar una escritura silábica, en donde vamos a utilizar la palabra que ocupamos para ave, y la palabra para agua, li. Entonces, así a partir de ave y agua ya podemos crear en la escritura la palabra para celular, ¿no? Que puede ser bali en este sentido. Y es una manera de empezar a crear silabarios. Esa es otra de las características, o esa es otra de los usos que tienen las lenguas, crear silabarios. Pero con los silabarios también hay cierto tipo de problemas. Sobre todo, por ejemplo, aquí, si tú vas a crear silabarios, tu lengua tiene que ser muy regular en cuanto a las sílabas, y las sílabas es lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior. Vimos cómo la manera de crear sílabas. Entonces, eso es lo que te recomiendo verlo, para que puedas ver la manera en que tú puedes crear ese tipo de elementos. Bueno, de ahí, de los silabarios, saltamos a los alfabetos como tal. Y uno de los alfabetos que se empezaron a crear fueron los llamados Abya o Sogdiano. Estos son los que utilizan mucho las lenguas semíticas, en la cual solamente la representación principalmente es de las consonantes y no representar las vocales. En esas lenguas es muy práctico. El hebreo es un claro ejemplo de ese tipo de lenguas, ¿no? Que tienen este tipo de alfabetos. Pero en español, si nosotros utilizamos en la idea o en la frase, o en la lectura de en la misa, la musa, masa, la masa, en la mesa, nosotros solo estaríamos representando las consonantes. Entonces, al momento de que nosotros querer hacer una lectura, puede ser muy complicado, porque tenemos la repetición de ms todo el tiempo, ¿no? Entonces no sabremos si significa musa, masa o mesa. Y el tercer tipo de escritura la podemos llamar abugida, que ese es muy común, por ejemplo, o aparece en la lengua Tengwar creada por Tolkien, o es utilizada sobre todo en el sánscrito, y es utilizada en el alfabeto tibetano, para la lengua tibetana. Entonces, lo que sucede es que aquí se van a añadir diacríticos a las sílabas para representar las vocales. Un ejemplo de esto es aquí. Nosotros podemos tener na, la representación de na, y esto puede ser ne, esto puede ser ni, esto puede ser no, y esto puede ser nu. Pero aquí lo volvemos a lo mismo, dependiendo del tipo de sílabas que tienen. Por ejemplo, si la lengua que ustedes van a crear es consonante vocal, no hay tanto problema, porque pueden hacer uso de este tipo de alfabetos muy fácil, ¿no? Pero si de repente cambian de consonante vocal a vocal consonante, ahí es donde puede haber cierto tipo de problemas. O si meten diptongos, también puede haber otro tipo de problemas. La idea o la manera en cómo pueden salir de esa situación es que creen vocales a partir de la letra A. Esto puede significar la letra A, y así ya pueden resolver E, I, O, U. Y así la lengua ya puede crear una regularidad en cuanto a la escritura por medio de diacríticos. Ya si este tipo de alfabetos no los convencen, lo otro es que empiecen a crear el suyo a partir de logogramas, ¿no? Es decir, vamos a hacer una evolución de la escritura como se ha dado a lo largo de la historia, pero a partir de ciertos símbolos o de elementos pictográficos que ustedes se van a inventar. Un ejemplo de ello puede ser ave y hacha, ¿no? Dos símbolos que tenemos aquí,
que pueden presentar esta evolución. Entonces, en la lengua que yo estoy creando, esas pueden significarse tiñi y ferra, ¿no? Al ave yo le quiero decir tiñi y al hacha yo le quiero decir ferra. Entonces, al momento de escribir, esto se va a ir simplificando conforme vaya escribiendo. Entonces, lo que voy a tener es que en estas partes centrales probablemente ya no tenga una lectura como ave o como ferra, sino tenga una lectura silábica. Entonces, esto ya cuando lo vea escrito en alguno de mis apuntes, ya sé que se lee como ti y esto se va a leer como fe. Pero si sigo yo evolucionando y simplificando el sistema de escritura, voy a llegar a simplificarlo de esta manera, en donde esto puede ser para mí la letra T y esto para mí puede ser la letra F. Entonces, así es como ustedes pueden estar creando un nuevo sistema de escritura muy original y con base en lo que ustedes quieran. Pero si no quieren ese tipo de cuestiones, pues les recomiendo partir de un sistema de escritura ya real, ¿no? Como el sistema maya o como el esquimal, que tienen un sistema propio. Y a partir de ahí ustedes pueden estar creando el suyo. También, si ya resolvimos todas estas cuestiones de cuáles son las letras que van a utilizar, cuáles son el sistema de letras que van a corresponder a cada uno de los sonidos, lo otro es, la otra cuestión es ver cómo vamos a adoptar ese sistema de escritura. Por ejemplo, el árabe es una lengua que tiene 3 diferentes elementos de acuerdo a la posición de la sílaba o de la letra en la palabra, al inicio, en medio o al final. Entonces tiene 3 diferentes representaciones y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y algo que también no se nos tiene que escapar es la manera en cómo vamos a escribir. En español nosotros escribimos de izquierda a derecha, mientras que en lenguas como el árabe o el hebreo escriben de derecha a izquierda. Los dos tipos de lenguas, una vez que termina de escribir de manera horizontal, van de arriba hacia abajo. En cambio, el chino comienza de arriba hacia abajo y después va de izquierda a la derecha. Entonces ustedes tienen que decidir cuál va a ser ese tipo de camino que va a seguir su escritura. O la otra es que pueden utilizar el sistema de escritura que va por decirlo, serpenteando, ¿no? Como lo hacían los códices mixtecos de la época prehispánica, en el cual la lectura se hacía de manera como serpiente, por así decirlo. Otro sistema u otra idea es que pueden copiar es el Hangul, que utiliza la lengua coreana para escribir, y es que ellos escriben en bloques silábicos que se parecen, por así decirlo, a los caracteres chinos, pero aquí cada bloque va a significar sílabas, por así decirlo. El Hangul de Corea va a estar formado por diferentes símbolos que van a representar letras, el cual se podría utilizar como alfabeto. Entonces, cada bloque silábico se va a ordenar en bloques o en letras de manera vertical y después se va a leer de izquierda a derecha. Entonces, para decir la palabra Hangul, lo que nosotros tenemos es la H, la A, la N, la G, la U, el grupo consonántico U y la L. Entonces, de esa manera tenemos el bloque en cómo se puede leer Hangul. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con los sistemas de escritura. Esperemos y se animen a crear un sistema de escritura muy original para que le vayan dando más identidad a esa lengua que ustedes están creando. Si hasta ahorita hay dudas, hay algunas preguntas, algún tema no ha quedado del todo claro, por favor escríbanos al correo culturasetnicas.sc@gmail.com o en los comentarios de los diferentes videos en el grupo de Facebook del taller Inventa tu Lengua de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias por seguir con las transmisiones y por seguir con la programación de Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Nos vemos el siguiente martes con el tema del léxico. Ya vamos a empezar a crear palabras.